todas ciudades con sus aldeas. Bueno, se echó una suerte para Manasés y Efraín. Eso es lo que nos dice el texto, una sola suerte. Y después de que se echó una suerte, lo que se hizo fue dividir esa porción entre Manasés y Efraín. Y el capítulo 16 lo que hace es describirme la porción de Efraín. Y si tenemos el mapa, vas a ver que Efraín está al sur. Manasés y Efraín se hizo una sola suerte. ¿Te das cuenta que es un territorio muy grande? Ahorita vamos a llegar a ver, es muy, muy, muy grande. Y se hace, el capítulo 16 me narra el borde de la parte norte de Efraín, la división entre Manasés y Efraín. Y dice el versículo 9, que a pesar de que ya hay una frontera, había ciudades de Efraín en medio de Manasés. Digamos que Efraín se comió parte del territorio de Manasés. Y tú dices, ¿todo eso qué tiene que ver? Déjame continuar, vamos a leer todo el capítulo, vamos a ver el capítulo 16 y 17, y luego vamos a regresar a ciertos aspectos importantes que creo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Efraín, tú recuerdas cuando Jacob invierte sus manos, lo que hace es decir que Efraín iba a ser superior. Y en efecto, si te fijas en el mapa, no es geográficamente más grande que Manasés. Pero espiritualmente y políticamente va a ser mucho mayor que Manasés. Muchos grandes jueces van a salir de Efraín. Solo déjame decirte uno, Josué es de la tribu de Efraín. Espiritualmente produjo muchísimo más que Manasés. Además, cuando tú lees en los profetas, cuando mucho tiempo más adelante, cuando el rey Salomón muere, y el reino de Israel se divide en dos, las tribus del norte, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se lo va a conocer como Efraín. Cuando tú leas en los profetas que dice, y Efraín vendrá del norte, y Efraín no está hablando de una persona, está hablando de todo el reino del norte, se va a llamar Efraín. Efraín va a ser políticamente importante, va a ser poderoso. Y versículo 10. A pesar de eso, de ser todo eso, fíjate lo que dice el versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. A pesar de todo eso, de ser poderoso, a pesar de ser fuerte, no arrojó al cananeo. De hecho, ¿qué dice ahí? Al cananeo que habitaba, ¿dónde? En Geser. Si tú lo recuerdas en el capítulo 10, versículo 33 de Josué, capítulo 10, versículo 33, lo estudiamos aquí. Josué derrota al rey de Geser y a todo el pueblo y a todo el ejército y los destroza. A pesar de eso, Efraín no barrió al cananeo, lo dejó ahí. En vez de barrerlo, ¿qué fue lo que hizo? Le impuso tributo. La palabra tributo literalmente habla de trabajo forzado. Le cobró impuestos, lo hizo trabajar gratis. Había un interés económico ahí. Capítulo 17, versículo 1. Capítulo 16 dijimos que habla de Efraín. Capítulo 17 va a hablar de Manasés. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. ¿Te das cuenta? Efraín no era el primogénito, aunque tuvo mayor importancia. Manasés fue el primogénito, por eso geográficamente es más grande, pero políticamente no va a ser tan influyente. Entonces se echaron suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Si vemos nuevamente el mapa, esa es la parte que se repartió del otro lado del Jordán, lo que el día de hoy se conoce como Transjordania. No sé si has oído hablar de Transjordania y Cisjordania. Y si tú dices, ¿qué será eso? Bueno, Transjordania literalmente quiere decir más allá del Jordán. Y estamos hablando lo que se conocería como Manasés Oriental, están en Transjordania. Y esos son los que nos dicen el versículo 1, los descendientes de Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán, tuvo esa zona. Versículo 2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer,
los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Estos hijos tuvieron su tierra de este otro lado del Jordán, o lo que se conoce como Cisjordania, que literalmente Cisjordania quiere decir del lado de aquí del Jordán. Transjordania del lado de allá, Cisjordania del lado de aquí. Y ahí tenemos las dos partes de la tribu de Manasés. Ahora, esto es bien importante, versículo 2, para que entiendas lo que sigue, déjame contarlos. Los hijos de Manasés que estuvieron de este lado son Abiezer, número 1, número 2, Helec, número 3, Asriel, número 4, Siquem, Jefer. No lo voy a contar, es el número 5, pero no lo voy a contar, ahorita te explico por qué. Y los hijos de Semida sería el número 5, porque me salté Jefer. Y tú dirás por qué, ahorita te explico, pero son 5 y el que me salté. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, versículo 3. Pero Zelofejad, hijo de Jefer, ahí está Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de los cuales son estos: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, 5 hijas. Entonces, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él, Josué, o Moisés en esa época, les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que está diciendo? Manasés tuvo 6 hijos para repartir de este lado del Jordán. No contamos a Jefer, que eran 5. ¿Por qué? Porque Jefer no tuvo hijos, tuvo 5 hijas. Y se les dio una porción a cada hija, por tanto suman las 10 partes de las que me habla el versículo 5. Le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. ¿Qué es esto de las hijas de Zelofejad? Bueno, tradicionalmente las mujeres no recibían herencia, solamente los varones recibían herencia. Puedes leerlo en Números capítulo 27, en tu casa léelo. ¿Qué es lo que sucede? Zelofejad no tuvo hijos varones. Entonces las hijas fueron con Moisés y le dijeron: no es correcto que la familia de mi padre no reciba herencia porque no tuvo hijos varones. Moisés lo que hace es ir y consultar a Dios. Y Dios le dice: las hijas de Zelofejad tienen razón, les vas a repartir herencia. Y no solo a ellas, anótalo y haz una nueva ley. Cuando un padre no tenga hijos varones, su tierra cuando muera se heredará a sus hijas mujeres. Y si no tuviera hijos, ni hombres ni mujeres, se heredará a su hermano. Y si no estuviera su hermano, al pariente más cercano. Y tú dices: ¿qué tiene de importante eso? Es revolucionario en la historia de la humanidad. Mucha gente acusa de que la Biblia es machista, de que Dios es machista. No hay nada más absurdo que esa declaración. Esa declaración lo único que pone y exhibe es una ignorancia total de las Escrituras. Este es un pequeño ejemplo nada más. Dios está haciendo algo que ninguna cultura había hecho hasta ese momento, dándole a la mujer la capacidad y el derecho legal de heredar igual que el varón. Igual que el varón. Y en el Nuevo Testamento Pablo lo va a llevar mucho más allá. Pablo dice: en Cristo no hay gentil ni judío, no hay griego ni escita, ni bárbaro. Es más, no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. En Cristo todos tenemos el mismo derecho. Pero el tener el mismo derecho y el mismo acceso no quiere decir que tenemos las mismas funciones. Y ahí es donde normalmente las feministas encuentran tropiezo.
porque no aceptan que Dios haya determinado ciertas funciones para el varón y ciertas funciones para la mujer. No tiene que ver con la capacidad, simplemente con las funciones. Y recuerdo a un amigo mío que decía, y creo que es la mejor definición del feminismo, y perdón si ofendo a alguien, pero eso es lo que yo creo y eso es lo que parece. Una feminista normalmente o aparentemente lo que plantea es que una mujer es más femenina mientras más se parece a un hombre. Y es absurdo. Pero esa es la postura del feminismo, que una mujer es más mujer mientras menos mujer se parece, mientras más se parece al hombre. Y eso es ridículo, eso es negar la esencia de lo que es una mujer. Tampoco la Biblia da pie al machismo. El machismo también es ridículo y es absurdo. Y lo que estamos leyendo en el capítulo 17 es un hito revolucionario en la historia del derecho universal. Atribuirle y darle a la mujer derecho legal de heredar, igual que el varón. Pero va a haber un problema, y este problema van a venir los otros hijos de Manasés con Moisés y le van a decir, ¿sabes qué? Está increíble, esto lo puedes leer en Números capítulo 36. La primera parte en Números 27, esta parte, lo que te voy a contar está en Números 36. Vienen y le dicen a Moisés, está muy padre eso, pero hay un problema. Si las hijas de Zelofejad se casan con alguien de la tribu de Judá, las tierras van a pasar a la tribu de Judá y se van a perder la herencia de Manasés. Y Moisés dice, tienes razón, vamos a hacer una cosa. Las hijas de Zelofejad tienen que casarse con la tribu de Zelofejad, varones de la tribu de Zelofejad, varones de la tribu de Manasés. Esto porque, como vimos la semana pasada, la tierra no le pertenece a la gente, sino que le pertenece a Dios y está descrita y está repartida por Dios de acuerdo a su propósito. Sigamos adelante nada más entendiendo lo que dice el texto y luego vamos a regresar con las aplicaciones. Versículo 7. Y fue el territorio de Manasés, y aquí vamos a leer la descripción geográfica de los límites de Manasés. Fue el territorio de Manasés desde Aser, eso está al norte, hasta Micmetad, que está enfrente de Siquem, y va al sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Esto quiere decir que Tapúa era una de estas ciudades que dijimos, ¿te acuerdas que te dije que había ciudades de Efraín dentro de Manasés? Tapúa es un ejemplo. Tapúa era de Efraín, aunque la tierra alrededor era de Manasés. Eso dice, déjame leértelo, versículo 8. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están en las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. Efraín al sur, Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Si vemos el mapa te va a dar ya la idea gráfica de todo esto que estamos leyendo. Aser al norte, Isacar al oriente, versículo 11, tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas y a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés, esto es importante, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Lo mismo que hizo Efraín, hizo Manasés. Tomaron a los cananeos que estaban ahí y no los pudieron arrojar. Y cuando se hicieron fuertes, en vez de arrojarlos, los sometieron. Versículo 14. Déjame hasta ahí hacer un corte de caja y ver qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando en esto. Número 1, y esto es importante, Manasés y Efraín
no tenían derecho a recibir ninguna tribu. No tenían derecho a que ninguna tribu se nombrara por sus nombres. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Jacob. Fueron añadidos por gracia. Dios tuvo misericordia. Ellos no eran de la familia de Jacob, descendientes directos. Fueron adoptados por gracia. Es más, Manasés y Efraín, su papá es José, pero su mamá es una egipcia, una gentil, ni siquiera era judía su mamá. A pesar de eso, por gracia, Dios los abraza y les da una tierra en la tierra prometida, les da una porción en la tierra prometida, por gracia. Igual que tú y yo. Igual que tú y yo. Fíjate lo que dice el versículo 4 del capítulo 16. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Qué dice? Recibieron. No dice ganaron, no dice conquistaron. Recibieron. Y tú y yo estamos viviendo exactamente lo mismo. Por gracia, Dios nos ha dado una porción en la tierra prometida. No la merecíamos. Déjame aclararte lo que es la gracia. A veces pensamos, gracia, típica definición. Gracia es darte lo que no mereces. Eso es gracia. Y sí, es una buena definición, darte lo que no mereces, pero es una definición que se queda corta. Déjame ponértelo un ejemplo mucho más sencillo. Si terminando la reunión tú te acercas conmigo y me dices, Iber, te noté con la garganta un poco rasposa, te traje una latita de Coca-Cola. ¿Sabes qué? No me la merezco. La verdad es que no me la merezco. Y muchas gracias. Pero eso no es gracia. Porque si tú no me la das, yo me la puedo comprar. Me puedo comprar una caja de Coca-Cola. Lo puedo hacer. Qué distinto. Si tú me dices, Iber, noto que estás con la garganta rasposa. Toma las llaves de un BMW del año. Ok. Igual que la Coca-Cola. No me la merezco. Pero hay una diferencia. Es algo que no lo merezco y no lo puedo alcanzar. Ni aunque ahorrara toda mi vida podría comprarme un BMW del año. No lo podría hacer. Está demasiado lejos del alcance de mis fuerzas. Es algo que no conseguiría jamás. Eso es gracia. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. No solo es algo que no merecemos, es algo que no hubiéramos podido alcanzar por nada del mundo. La salvación estaba demasiado lejos de nuestras manos. Y por gracia, dice Efesios capítulo 2, porque Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Mucha gente dice, somos salvos por fe. No somos salvos por fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe no te salva la gracia de Dios. Porque si tuvieras toda la fe del mundo, pero Dios no hubiera mostrado su gracia, de todos modos no te alcanza. La gracia de Dios es la que nos permite entrar a su reino. La fe es la llave que nos abre esa puerta. ¿Y qué crees? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice después? Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. ¿Eres salvo el día de hoy? Has sido salvo por gracia. Ni siquiera por tener fe. Por gracia de Dios. Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Le has recibido? ¿Crees en su nombre? Ok, esto habla de ti. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. No tiene que ver con tu linaje, no tiene que ver con tu familia. Soy cristiano de tercera generación. Estás igual que uno de primera generación. No hay ninguna diferencia. Soy cristiano de cuna. No importa si eres de cuna, no importa si eres de tapete, de alfombra.
Es lo mismo, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es que dijiste, pues ya probé esto, ya probé aquello, ahora voy a probar a hacerme cristiano. No, no fue tu voluntad la que lo hizo, es la gracia de Dios. Ni de voluntad de varón, tampoco es que alguien te convenció, sino de Dios. Si eres salvo, es porque Dios quiso y tuvo misericordia de ti y extendió hacia tus manos su gracia y te dio además Él la fe para abrazar ese regalo. Nosotros somos Efraín y Manasés. Además, somos como las hijas de Zelofejad, sin derecho. Antes, como las hijas de Zelofejad, nadie había dado un peso por nosotros. Y Él nos dio un territorio nuestro, para nosotros, porque quiere estar con nosotros. ¿Qué fue lo que hicieron las hijas de Zelofejad? Tuvieron fe. Fue años atrás, cuando su padre murió sin tener hijos. Y fueron con Moisés, estamos hablando antes de que Moisés muriera, antes de que Josué tomara el liderazgo, antes de que entraran a la tierra prometida, por lo menos 5 o 7 años antes. Ellas fueron con Moisés a decirle, no está bien que nos quedemos sin herencia. 7 años antes Dios les dijo, van a tener su herencia. Y ellas creyeron. Y por fe ahora, cuando están en la tierra prometida, se acercan con Josué y le dicen, Dios prometió. Y yo le creí. ¿Qué tuvieron las hijas de Zelofejad? Solamente fe. Solamente fe. Ahora, ante la gracia de Dios, ante la gracia que Dios nos ha mostrado, fíjate la respuesta que dieron Manasés y Efraín. Y espero que no sea tu respuesta. Su respuesta fue sencilla. Tengo mi territorio, pero no lo voy a limpiar. Tengo mi territorio, pero, y sí, hay enemigos, pero pues nos vamos a acostumbrar. ¿Cuál era el problema de los enemigos? ¿Es que Dios es un xenófobo y no quería que esté nadie ahí? No. Es que los enemigos, los cananitas, eran idólatras. Y Dios sabía que eso iba a desviar el corazón de Manasés y de Efraín y de todo Israel. Por eso Dios había pedido que se los saque de la tierra prometida. Pero ellos dijeron, no, ¿sabes qué? No vamos a limpiar el territorio. Es más, vamos a sacarle provecho. Vamos a sacarle provecho. Pudieron haberlo borrado del mapa, cada pueblo cananita, porque lo sometieron. Pero en vez de borrarlo, lo sujetaron. Prefirieron mantener esta paz falsa. Pues vamos a llevárnosla tranquila. Prefirieron una prosperidad económica. Vamos a aprovecharnos de eso. Y a veces tú y yo estamos igual. Hemos recibido por gracia la salvación y áreas de mi vida que están llenas de enemigos. Yo digo, ay, pero es que ya estoy cansado, mejor ahí muere. Ay, mejor lo dejo. Y la palabra de Dios me dice que haga morir lo terrenal en mi vida. No dice domínalo, no dice somételo, dice hazlo morir. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y a veces yo cometo el error que cometieron Manasés y Efraín. Y busco aprovecharme de mi pecado. O busco sacarle provecho a todo esto. Busco, por ponerlo en otro sentido y de otra manera, no perder ganancia de mi pecado. Ojo, y esto quiero aclararlo. No estoy hablando de ganar la tierra ya es tuya, y no estamos hablando de salvación. Manasés y Efraín ya tenían su territorio, estamos hablando de limpieza. Estamos hablando de limpieza. Y entonces, si el día de hoy tú estás así, fíjate cuál es el resultado de tener tu vida así, tener en tu corazón
tribus cananeas, de tener en tu corazón áreas que has decidido no borrar. Te has encariñado tanto con tu pecado que te has acostumbrado a tu pecado y has decidido mantenerlo ahí. Versículo 14. Los hijos de José, Manasés y Efraín, hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado una sola heredad? ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte? O sea, ¿por qué nos has dado solamente un territorio, una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Vuelven a poner el mapa, por favor, Aarón. Manasés y Efraín, una sola suerte. ¿Te das cuenta qué tan grande es el territorio de Manasés y Efraín? No solo de este lado, fíjate cruzando el río. ¿Y sabes qué dijeron? No nos das suficiente. ¿Por qué no nos das suficiente? Somos muchos, merecemos más, requerimos más. Cuando en tu corazón hay estas tribus cananeas, vas a reaccionar de esta manera siempre. Puede ser materialmente: Señor, ya no me alcanza. Mis zapatos de diamantes ya están sucios y tengo que mandarlos a limpiar. Ya no me alcanza. Necesito comprarme el coche del año. ¿Tienes coche? Sí, pero no es del año. Y empiezas a ser desagradecido y no ves la magnitud de la bendición de Dios. Y empiezas a decir: me falta. Cuando Dios ya te dio la salvación, una porción eterna a su lado, gratis. Pero también espiritualmente. Espiritualmente empiezas a decir: pues ya llevo 4 años en Semilla. Yo creo que yo debería dar estudios. Yo creo que yo debería ser el pastor. Yo creo que... Y empiezas a crecerte y luego casi tenemos que ampliar la puerta porque no cabes para entrar. Y viene esta insatisfacción espiritual o material. Fíjate lo que Josué contesta, versículo 15. Es una respuesta bien dura. Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allá en tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que en el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, ¿eres tan grande? Órale, limpia tu territorio. ¿Eres tan grande? ¿Necesitas más espacios? Ve al bosque, corta, tala, abre. Tienes manos, eres mucho, tienes mucha gente. Usa tus manos, abre, expande tu territorio. Y creo que necesitamos hacer eso. Cuando tú sientes que mereces y requieres más, espiritualmente hablando. Cuando dices: oh, yo debería ser el pastor, yo debería dirigir esto, yo debería hacer aquello, yo debería. Ok, pues ponte a chambear, ponte a orar, ponte a estudiar la palabra, ponte a darle. Ahora, déjame ponerlo esto ahora en un tono amable. Probablemente, no estás en ese tono agresivo, sino estás diciendo: oh, yo quisiera entender la Biblia, yo quisiera conocer más, conozco del Espíritu, pero quiero conocer más. Conozco la palabra, pero quiero conocer más, quiero más tierra en la vida, en el Espíritu. La respuesta es exactamente la misma. Ponte a chambear. Ponte a chambear. Ponte a leer. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio sistemático de tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a compartirle lo que has aprendido a tus compañeros de trabajo? La respuesta es la misma. Ponte a chambear. ¿Quieres más? Dale. Ponte a chambear. Ahí está. Probablemente requieres más porque hay demasiado campo en tu corazón ocupado por otras cosas. Ponte a chambear y tala y barre y limpia y quema y arranca lo que está ocupando espacio que le pertenece al Espíritu. Versículo 16, pero déjame advertirte.
Dice, versículo 16, los hijos de José dijeron, bueno, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. O sea, lo que le dicen los hijos de José es, bueno, pues mira, Josué, en este monte no vamos a caber, y más allá, pues nos da miedo. Están los cananitas que tienen carros errados. ¿Qué quiere decir un carro errado? Las carretas probablemente quiere decir dos cosas. Uno, que tenían como remaches de hierro, de modo que eran mucho más veloces, mucho más estables. Y segundo, probablemente tenían como púas, como espadas que salían de los carros, de modo que eran carretas que iban tiradas por algún animal y pues pasaban por en medio si tú estabas yendo a combatirlos, y pues esas espadas rebanaban las piernas de tus soldados. Y los israelitas no tenían nada de eso. Entonces le dicen a Josué, pues mira, aquí no vamos a caber, y más allá sale el tigre. Está difícil, hay enemigos. Pero sí, déjame también decírtelo. Si tú quieres más territorio del Espíritu Santo, vas a enfrentarte a más enemigos. No hay forma de entrar a la vida en el Espíritu sin tener que pelear por las áreas de tu corazón. ¿Y sabes qué? Es una lucha a muerte. Y si quieres tener el Espíritu, déjame darte el resultado. El que tiene que morir eres tú. Cuando digo que es una lucha a muerte, estoy hablando que tienes que ir a morir, no ir a matar. Porque lo que estorba en el Espíritu eres tú. Y probablemente hay gente que está diciendo, yo quisiera predicar así, yo quisiera estudiar así. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia? Bueno, no estudio, pero yo quisiera predicar. No quiero estudiar, quiero predicar. Quiero decir cosas lindas. No. Hay una lucha para poder tener y entrar a ese territorio. Y no estoy hablando de vanagloria. Mírame qué tanto yo he... No. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Pero qué tanto estás bebiendo de la gracia. Fíjate lo que Josué les responde. Versículo 17. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? ¿Quieres vivir la vida en el Espíritu? ¿Necesitas ensanchar tu vida en el Espíritu? Dale, es por gracia, lo vas a hacer. El pecado, ¿te acuerdas? Acompáñame a Génesis, capítulo 4. Después de que Abel presenta su ofrenda, Caín presenta su ofrenda, Dios ve con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no ve con agrado a Caín y a su ofrenda. Fíjate, Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojaste? Le pregunta Dios a Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, tu problema es que no es que estás enojado. Si hicieras lo correcto, serías enaltecido. Si no hicieres bien, esto está importante. El pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que le dice Dios a Caín? El pecado está tocando la puerta, pero no tienes por qué abrirle. Tú puedes dominarlo. Tú puedes vencerlo. Y eso es lo mismo que está diciendo Josué aquí. ¿Sabes qué? ¿Quieres ensanchar tu territorio? Puedes. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio? Después de que todos se fueron, ¿qué es lo que Jesús le dice? ¿Quién te condena, mujer? Y la mujer le dice, nadie, Señor. Importante, se quedó ahí. Ella se quedó parada delante de Jesús. Le dice, nadie, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Y esto es lo importante. Vete y no peques más. Básicamente le está diciendo, eres libre, no necesitas volver a pecar. Ya no eres una esclava del pecado.
Y es lo mismo que el día de hoy Dios nos dice a nosotros. No estoy hablando de salvación, estoy hablándole a los creyentes, que en su corazón tienen áreas que están dominadas por el enemigo, que los estás dejando ahí para no tener que luchar contra ti mismo, por una paz ficticia. Que los estás dejando ahí porque de alguna manera estás obteniendo beneficios para tu carne. Que los estás dejando ahí porque te has acostumbrado a la idolatría y se te hace normal. Una mentira, no pasa nada. Una película, no pasa nada. Una escena, no pasa nada, estoy acostumbrado. Una palabrota, un mal pensamiento, no pasa nada. Y has dejado que eche raíz ahí. No por salvación. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Esta vida en abundancia de la que hablábamos al principio, barre con eso. Y tú vas a decir, no puedo. El pecado tiene carros cerrados y tanques y no puedo. Ya lo he intentado. Y Josué, ¿recuerdas qué quiere decir Josué? Jesús, nuestro Josué, el verdadero, te dice, vete y no peques más. Eres libre. Yo ya gané la batalla. Yo ya prometí darte la tierra. No eres esclavo del pecado. No te sometas una vez más al pecado. Vas a tener que pelear. Porque a veces queremos que la batalla se gane sin que yo me mueva. No, hay que pelearla. La victoria está dada, pero tienes que correr. Y tienes que desmontar árboles. Y tienes que correr y pelear. Y te vas a espantar. Pero la victoria está dada. Es por gracia. Es por gracia. Es sencillo. Déjame resumirlo. No merecíamos la porción que se nos ha dado. Ya es tuya. No tienes que pelear por esa tierra. Ya es tuya. La vida eterna te pertenece. Dios te la regaló. Si has creído, es tuya, está en tus manos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si lees Jueces, esas pequeñas tribus que quedaron en medio les trajeron problemas terribles. Y tú no quieres esos problemas, que sí te van a costar tu familia, te van a costar tus hijos, te van a costar tu esposa o tu esposo, aunque seas salvo. Te van a costar todo eso. No los quieres. Bárrelos. Por gracia, Dios te los va a dar. Solo necesitas decir, los voy a pelear. Como hizo Caleb y barrió su territorio. Es por gracia. Solo necesitas recibirlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en nosotros no hay nada, Señor, que pudiéramos presentar valioso delante de ti. En nosotros no hay nada que podamos exhibir como un triunfo. Solamente tú, Señor. Solamente tenemos, lo único valioso que tenemos en nuestras manos es la gracia que hemos recibido de ti. Ayúdanos a honrar tu gracia, a barrer este territorio, a que nos duela y nos indigne el pecado que hay en nuestras vidas. No el pecado en otras tribus, no el pecado en otras personas, el pecado en nuestra vida. Que nos asquee el pecado de nuestra vida. Que si hay ídolos en nuestro corazón, si hay algo que está tomando tu lugar, si hay algo que está consumiendo los recursos de tiempo, de esfuerzo, económicos, que te pertenecen a ti, Señor, que lo podamos barrer. Y escuchamos de ti esas palabras, que ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres. Y podemos presentar nuestros miembros a la justicia, así como antes los presentábamos al pecado. Por tu gracia, Señor, no por nosotros. Por tu gracia, para que la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús recibimos tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto, porque tú prometiste que si lo pedíamos lo íbamos a tener. Recibimos de tu Espíritu y sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en tu Espíritu, con la fuerza de tu Espíritu, que tú vas a poder glorificarte
limpiando nuestro cuerpo y nuestro corazón de todo pecado, revistiéndonos de este nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para gloria tuya, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.